Nos había anticipado Darío Caño el tema del dólar, cerró a 31.50, ahora en este momento las primeras operaciones según Banco Nación 31.40, pero la tendencia no es hacia abajo, sino que siempre va a ser hacia arriba, ¿no? No en el mediano, claro, en el mediano plazo está para arriba, de hecho ahora en los primeros 28 minutos el dólar mayorista, que anticipa el dólar que conocemos nosotros, el que ven en pantalla, está a unos 20 centavos arriba, que ya hoy en día 20 centavos no es un margen fuerte para el dólar está a 31,40, 31,50, 20 centavos no hace la diferencia, pero empieza a ver que todavía sigue moviéndose mucho el tema dólar y es parte de la negociación con el FMI. Estuvo la revisión o los economistas del fondo en la Argentina para revisar las cuentas propias y claro, se llevaron varias conclusiones. Una es que el gobierno va a necesitar espalda para enfrentar al tipo de cambio, ya sea para mantenerlo o para de a poco ir devaluando la moneda argentina, lo cual está haciendo. Pero el Banco Central está con la idea de que Argentina debe liberar el tipo de cambio aún más y que no debe usar reservas. Ahora, según esta nota de María Iglesia en El Cronista, que habla de las nuevas estimaciones del FMI, le dejaría a Argentina usar unos 1.000 millones de dólares para manejar el tipo de cambio. No es tanto 1.000 millones de dólares teniendo en cuenta que se usaron bastantes en las últimas semanas. 3.000 habrían caído las reservas este mes, 3.500 este mes si no hubiésemos tenido la ayuda del fondo. Y Caputo empezó como presidente del Banco Central a usar otras estrategias para mantener el tipo de cambio, como vender dólar futuro y vender unos bonos, en realidad otra especie de LEVAC que se llaman LETES, que es la nueva rueda financiera que empieza a hacer ruido por estos días. Pero lo cierto es que todavía sigue postergando un problema que hay hoy en Argentina, que es que faltan dólares de acá al año que viene, y esa es la discusión que están teniendo hoy los economistas. ¿Cuántos dólares faltan del mandato de Macri para hacer frente al déficit financiero, al déficit fiscal, que empieza ese debate? Y ahí, como los economistas serios hablan de escenarios, ¿no? El escenario de mínima, el escenario de máximo, el escenario bueno, el escenario negativo, Guatemala, Guatepeor por lo general. El Guatemala sería 8.000, 10.000 millones de dólares faltantes de acá a fin de año, del año que viene, y después el peor escenario habla de arriba de 23, 24.000. Delfos, por ejemplo, el otro día publicaba 24.000 millones de dólares de faltante para fin de año que viene, entonces ahí sí se hablaría de una nueva depreciación del tipo de cambio. ¿Qué otra cosa le dijo el FMI ahora a la Argentina, que considera que este año no va a haber crecimiento, chocolate por la noticia, y que tampoco va a haber una inflación moderada? También, lo mismo que ya sabíamos. De hecho, el FMI espera ahora 32%, pese a que antes le había puesto 32% como el tope máximo, ¿no? Y ahora como el mínimo. Y ahora, claro, lo puso como estimación de que puede pasar según las noticias de los últimos días. Y tenemos a los economistas diciendo que agosto puede ser, atentos con esto, atentos con tema precios para agosto, que puede ser de 4%. Algunos lo empiezan a decir, otros hablan de 3,2, 3,5, pero de ser 4% es la inflación más alta de agosto, la de toda la era Macri, pero igual todavía falta para ver la inflación mayorista del mes pasado, de julio, ¿cuánto fue? Terminó siendo del 6%, no, para ahora, del 6,7 fue la inflación. No llegó al 7. No llegó al 7 el mes pasado. Y ahí tenemos una... porque siempre dice, cuando llega al 7 la mayorista, la minorista del mes siguiente se arranca en una base de 3, ¿no? Está el 47% en este mes, eso es bastante más de lo que es la minorista, y la mayorista empieza ahí a golpear fuerte. 4,7% fue en julio, ahí está, 4,7%, bajó con respecto al mes anterior, pero también es fuerte. Y en agosto, les decía, agosto puede ser la minorista cerca del 4%, yo creo que va a ser menos, pero va a ser arriba del 3%, y una inflación anual del 35%. Y esto también en cuanto a en qué impacta. Cuando el dólar toca un nuevo récord, supera un nuevo techo, que muchas veces lo decimos, bueno, es por la cuestión nominal, es decir, que siempre va a tocar nuevos récords, pero vieron que, por ejemplo, en julio había bajado, y después cuando llegó a 29, 30, dijimos, está volviendo a fines de junio. Cuando llega un nuevo récord como el del viernes, y si se mantiene ahí, 31,5, y esto es muy importante, es donde más impacta en alimentos, porque se empiezan a prever, a ver un nuevo precio
de techo o que se fue de mambo, entonces que puede llegar a impactar fuerte en los alimentos, sobre todo para lo que tiene que ver con los que pueden exportar y prefieren vender acá o prefieren no, o, digamos, prefieren exportar, claro. Eso impacta fuerte en alimentos. Si ahora de 31,5 cae a 30, después vuelve a 31,5, impacta en precios, pero no tanto en alimentos. Ahora, si de 31,5 sube a 32, o si como la semana pasada llega a 31,5, después es cuando más vemos la transferencia de precios, que es como se dice, transferencia de devaluación a los precios en el supermercado, en la verdulería, en la mesa de los argentinos, es donde más impacta. Sí, que en todo este contexto, Darío, digo, los precios que aumentan, como decías vos recién, por supuesto hay empresas que prefieren exportar por la ganancia que les dejan o tienen que equiparar el precio de lo que ganarían afuera, digamos, para venderlo a ese mismo precio para no perder, ¿sí? En medio de todo este contexto, con el dólar en aumento, con la inflación y demás, no hay una política tampoco de precios por parte del gobierno que proteja a los consumidores, al menos en algo tan sensible como son los alimentos. Claro, eso es algo que se estuvo pidiendo también en los últimos meses, pero el gobierno considera que no tiene que fijar precios máximos, como se dice cuando se hace un programa de precios cuidados, pese a que sigue precios cuidados, ¿no? Con un más acotado en algunos supermercados, el gobierno dice que igual se utiliza bastante, pero lo cierto es que el tema alimentos es donde más está impactando en la mesa de los argentinos. Veíamos cómo la harina subió más del 100%, eso se traduce también por lo que está pasando con el trigo, que no subieron las retenciones, lo de la harina se traduce directamente al pan, a todos los panificados, a todo lo elaborado, y eso en general termina siendo una de las puntas. ¿Por qué? Con esta evaluación les decía, impactan alimentos, pero la semana que viene vamos a tener audiencia por el gas, que vuelve a aumentar en octubre. 4 y 6 de septiembre hay audiencias, revisión técnica integral por el tema del gas. Y ahí, cuando se sientan desde el lado de las empresas, ponen el numerito del dólar. Numerito del dólar que, de nuevo, cada vez que toca un nuevo techo, porque a veces el que está del otro lado también tiene la referencia de lo que es el dólar, y cuando baja a 30, ahora si alguno viaja o si uno por ahí no está todo el tiempo con el tema del dólar, lo referencia alrededor del 30. Pero insisto, cuando toca un nuevo techo es cuando rompe la barrera psicológica y empieza a hablarse de otra manera. Y también pasa cuando se sientan las empresas a negociar presupuestos. ¿Por qué? Porque se van a sentar las gasíferas, las distribuidoras, a decir, si ya tocó el 31,5, aunque baje, que por ahora hoy viene subiendo otra mayorista, pero aunque baje, puede volver ahí es una discusión casi física, les diría, y no económica. Lo cierto es que también tiene una connotación económica, y cuando se junten las gasíferas con el gobierno, les va a decir que va a aumentar de nuevo en octubre, que puede haber un aumento importante. El aumento que pedían, en principio, las empresas eran del 25%, ¿no, Darío? Lo que resta de aumentar en este año. Sí, habían en algún momento dicho 50%. Pero lo habían bajado a 30 después. Y la negociación había llegado a 25-30% para lo que queda del año. Tuvimos el aumento de luz de ese orden en agosto, lo cual impactó también en precios, y hay que ver si el gas sigue esa misma tónica o no. Una boleta que llega de forma bimestral, que el impacto fuerte en las casas lo vivimos ahora a mitad de año, porque, sí, el invierno. Porque es el invierno, básicamente, que en verano impacta menos en las casas, sigue impactando en las industrias, y que es igual un componente muy importante, porque con el gas se genera energía eléctrica, claro, y también con el gas se genera energía de varias maneras. Pero igual, lo cierto es que como vaca muerta viene con un potencial importante, el gas a partir de ahora puede llegar a ser, teniendo en cuenta que es igual otra cosa, shale oil es otra cosa, pero es parte de lo mismo, puede llegar a ser problema menor. Pero también es un problema menor porque pudieron actualizar un montón el precio hasta ahora, y la rentabilidad subió mucho de ese sector, del sector hidrocarburos en general. Pero en las familias impactó mucho porque impacta en los precios y impacta en la distribución que tiene hoy la Argentina, en el esquema de precios. Todo lo que se comercia, todo lo que ves en el supermercado, todo no, pero buena parte se distribuye a través de ruedas. Entonces eso impacta directamente en los precios, y hasta que el dólar no se estabilice, todavía no sabemos cuándo va a pasar. Cuando el dólar se estabilice, ya sea a un precio mucho más alto o a este precio, a partir de ahí podemos empezar a hablar de cómo se va a dar todo el reordenamiento de los precios en la Argentina y del esquema de producción. Pero el gobierno mismo no sabe cuándo detener esta suba, o si puede hacerlo también. El FMI tiene esa discusión con el FMI. Melconian decía, el Banco Central quiere una cosa y Caputo otra. Claro. Y hasta que no termine esa discusión... ¿El sector exportador está conforme con este nivel
¿Le sirve o no le sirve? El sector exportador te va a decir, hoy es una cosa, mañana ya es otra, porque la inflación sigue siendo importante. Por eso, cuando se hacen las estimaciones de lo que puede llegar a ganar el campo en abril del año que viene, en mayo del año que viene, que va a ser muy importante para la economía, a veces no se tiene en cuenta que una cosa es a este dólar y otra cosa es un dólar que va a ser en mayo, que estamos en agosto, un 25% menos. ¿Por qué? Por la inflación. La devaluación fue del 60% este año, pero la inflación fue del 30, vamos a poner del 30. Entonces la devaluación real, es decir, el aumento de la competitividad de la economía argentina o el deterioro de los salarios, el deterioro de los salarios igual es en contra de las paritarias, no de la inflación, pero si se hubiese subido igual, es del 30% todavía. Entonces, para lo que quiere el gobierno o para lo que quieren esos sectores que son fuertemente exportadores o que dependen de eso, como hidrocarburos, minería, agro, bueno, va a depender de eso. Hoy sí pueden estar mucho más contentos que en abril. Pero si sigue la inflación, aunque tengan pocos costos muy especificados, ese va a ser el argumento. Y para los otros sectores exportadores que no son, o sea, que tienen más gastos, por ejemplo, lo que puede hacer una parte de la industria o lo que puede hacer incluso el software en general, te sigue hablando de lo mismo, de la inflación, de los costos, que es hoy el principal problema y que en cuanto a lo que tiene que ver con el dólar se compara, pero también impacta. Una cosa se retroalimenta de la otra. Hoy, les decía, el mayorista empezó unos numeritos arriba, pero todavía queda una semana importante. Claro, nos recordaba Luz, nuestra productora, que la semana que viene hay un nuevo aumento en el transporte. Sí, claro, un ya. peso en el caso del colectivo, Y va a ir porque es un aumentando peso por mes. No, pero es a mitad de mes igual, ¿eh? Ah, bien. A mitad de mes, El pero 3, ya... claro, la última vez aumentó el 12, el 13. El sí. 15 creo que de cada mes está aumentando un peso en el caso del colectivo. En el caso del ferrocarril, lo digo así para hacerme el formal, pero no le diría nunca ferrocarril fuera de la tele, en el tren aumenta 75 centavos en unos casos y 50 centavos en el otro, y después en octubre es la última, no mentira, por ahora la última suba del año, hay que ver si Bien. sigue aumentando o no.